Bien, mi nombre es Oscar y estamos acá en la Corporación para Ciegos, comenzando nuestro primer encuentro del taller de lectura. Me encuentro junto a usuarias de la corporación, que es Gabriela Smith. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar. Dina Paredes. Hola, mucho gusto. Y Leonor Pérez. Entonces vamos a comenzar con la lectura del libro de Edgar Allan Poe, Narraciones Extraordinarias. Estas son varias historias cortas. Bien, vamos a comenzar entonces con la primera historia que es El gato negro. No espero ni me interesa que se dé crédito a la extraordinaria historia que voy a narrar. Sin embargo, pienso que mañana puedo morir y quisiera aliviar hoy mi acongojado espíritu. Por eso deseo mostrar al mundo lo que en apariencia no es más que una serie de acontecimientos domésticos y que, no obstante, por sus consecuencias, me han aterrorizado y torturado. A pesar de todo, no tardaré en esclarecerlos. Confieso que no me han producido otro sentimiento que el de horror, pero quizá a muchas personas les parecerán menos terribles. Tal vez más tarde haya una inteligencia que reduzca mi fantasía al estado de lugar común. Y posiblemente esa inteligencia más serena, más lógica y menos excitable que la mía, encontrará en las circunstancias que relato con terror una serie normal de causas y de efectos naturales. La docilidad y humildad de mi carácter sorprendieron desde mi infancia. Tan notable era la ternura de mi corazón que había hecho de mí el juguete de mis amigos. Sentía una auténtica pasión por los animales y mis padres me permitieron poseer una gran variedad de ellos. Casi todo el tiempo lo pasaba con mis animalitos y nunca me consideraba tan feliz como cuando les daba de comer o los acariciaba. Con los años aumentó esta particularidad de mi carácter y cuando fui hombre hice de ella una de mis principales fuentes de alegría. Aquellos que han profesado afecto a un perro fiel no necesitarán explicaciones de la naturaleza o intensidad del bienestar que eso puede producir. En el amor desinteresado de un animal, en el sacrificio de sí mismo, hay algo que llega directamente al corazón del que frecuentemente ha comprobado la amistad mezquina y la frágil fidelidad del hombre. Me casé joven y tuve la suerte de hallar en mi esposa una disposición semejante a la mía. Habiéndose dado cuenta de mi afecto por esas criaturas, no perdió ocasión para regalarme ejemplares de diversas especies. Tuvimos pájaros, un pez de color dorado, un magnífico perro, conejos y hasta un mono y un gato. Este último animal era muy fuerte y hermoso, completamente negro y de una sagacidad maravillosa. Mi mujer, que en el fondo era algo supersticiosa, comentando su inteligencia, aludía a la antigua creencia popular de que consideraba a los gatos negros como brujas disimuladas. Esto no significa que hablara totalmente en serio sobre este particular, y lo consigno solo porque lo recuerdo. Plutón, así se llamaba el gato, era mi amigo predilecto. Únicamente yo le daba de comer y siempre me seguía por la casa. Incluso me costaba trabajo impedirle que me siguiera por las calles. Nuestra amistad subsistió algunos años, tiempo durante el cual mi carácter y mi temperamento, debo confesarlo, sufrieron una alteración funesta y radical. La causa fue el demonio del alcohol. Día a día me volví más taciturno, más irritable, más indiferente a los sentimientos ajenos. Llegué a emplear contra mi mujer un lenguaje brutal y, corriendo el tiempo,
la afligí incluso con violencias personales. Por cierto, los pobres animales notaron el cambio que se había producido en mí. No solamente no les hacía el menor caso, sino que los maltrataba. Plutón era el único que me despertaba aún suficiente consideración como para no golpearlo. Por el contrario, no sentía ningún escrúpulo en castigar a los conejos y al mono, y también al perro cuando por casualidad o afecto se cruzaba en mi camino. La maldad iba apoderándose de mí cada vez más, como consecuencia de mis excesos alcohólicos. Pasado el tiempo, el propio Plutón, que envejecía y naturalmente se ponía un tanto huraño, comenzó a conocer los efectos de mi perversidad. Una noche, al regresar a casa completamente ebrio, de vuelta de uno de mis frecuentes escondrijos del barrio, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo cogí violentamente y él, asustado, me mordió la mano, ocasionándome una leve herida. Recuerdo que entonces se apoderó de mí un furor demoníaco. En aquel instante dejé de conocerme. Podría decirse que, de pronto, mi alma había abandonado mi cuerpo y una ruindad superdemoníaca se filtró en cada una de las fibras de mi ser. Del bolsillo de mi chaleco saqué un cortaplumas. Lo abrí. Atrapé al pobre animal por la garganta y, deliberadamente, le saqué un ojo. Me estremezco de vergüenza al evocar esta abominable atrocidad. Cuando al amanecer recuperé la razón y se me disiparon los vapores alcohólicos, me sentí abrumado por una sensación mitad horror y mitad de remordimiento por el crimen que había cometido. Pero no fue más un sentimiento confuso y volví a sumirme en los excesos, ahogado en el ginebra, ahogando todos los recuerdos de mi siniestra acción. El gato mejoró. Entretanto, lentamente, la órbita del ojo perdido presentaba, por cierto, un aspecto espantoso. Sin embargo, él no parecía darse cuenta de ello. Según su costumbre, iba y venía por la casa, y, como debí suponerlo, en cuanto yo me aproximaba, huía aterrorizado. Me quedaba aún algo de mi antiguo corazón y me afligía esta antipatía manifiesta en un ser que tanto había amado anteriormente. Pero esta aflicción no tardó en ser desalojada por la ira. Para mi caída final e irrevocable, brotó entonces el espíritu de la perversidad. Creo que la perversidad es uno de los impulsos primitivos del ser humano, una de esas indivisibles facultades que rigen, inicialmente, el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido cometiendo una acción necia o vil por la única razón de que sabía que no debía hacerla? ¿No tenemos una constante inclinación, pese a lo excelente de nuestro juicio, a violar la ley, simplemente porque comprendemos que es la ley? Sí, este espíritu de perversidad produjo mi ruina completa. El vivo e insondable deseo del alma de atormentarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por el amor al mal, me impedía prolongar el suplicio que había infligido al inofensivo animal. Una mañana, a sangre fría, ceñí un nudo corredizo en torno a su cuello y lo ahorqué colgándolo de la rama de un árbol. Lo ahorqué con mis ojos llenos de lágrimas, con el corazón desbordante del más amargo remordimiento. Lo ahorqué porque sabía que me había amado y reconocía que jamás tuve motivo alguno para encolerizarme con él. Lo ahorqué porque comprendía que al hacerlo cometía un pecado mortal que comprometía mi alma hasta el punto de colocarla lejos, incluso, de la misericordia infinita de Dios.
En la noche siguiente, al día que realicé tan cruel acción, me despertó del sueño el grito de ¡Fuego! Ardían las cortinas de mi lecho y la casa era una gran hoguera. Mi mujer, mi criado y yo logramos escapar venciendo grandes dificultades. La destrucción fue total. Quedé arruinado y me entregué desde entonces a la desesperación. No pretendo establecer relación alguna entre causa y efecto respecto a mi crueldad y el desastre. Estoy por encima de tal debilidad. No obstante, me limito a dar cuenta de una cadena de hechos y no quiero omitir el menor eslabón. Visité las ruinas un día después del incendio. Excepto una, todas las paredes se habían derrumbado. Esta excepción la constituía un delgado tabique interior, contra el cual se apoyaba la cabecera de mi lecho. Allí la construcción había resistido en gran parte la acción del fuego, hecho que atribuí a que había sido reparada hacía poco. En torno a aquella pared se congregaba la multitud y numerosas personas la examinaban con gran atención. Excitaron mi curiosidad. Las palabras «Sí, qué extraño», «Sí, singular, singular» y otras expresiones parecidas. Entonces me acerqué y vi, semejante a un bajo relieve esculpido sobre la blanca superficie, la figura de un gigantesco gato. La imagen estaba copiada con exactitud prodigiosa. Rodeaba el cuello del animal una cuerda. Apenas observé la aparición, porque no podía considerar aquello más que como una aparición, me sobrecogió una terrible mezcla de asombro y pánico. Por fin vino a mi ayuda la reflexión, y recordé que el gato había sido ahorcado en un jardín contiguo a la casa. A los gritos de alarma, este jardín fue invadido de inmediato por la muchedumbre, y el animal debió ser descolgado por alguien y arrojado a mi cuarto por la ventana, sin duda con el propósito de despertarme. El derrumbe de las restantes paredes había comprimido a la víctima de mi crueldad en el yeso, todavía fresco, de la pared, y en combinación con las llamas y el amoníaco del cadáver, plasmaron esa imagen tal como yo la veía. Intenté satisfacer así mi razón, aunque no mi conciencia, en la que quedó una huella profunda del sorprendente caso. Durante varios meses no pude liberarme del fantasma del gato. Nació en mi alma una especie de remedo, de remordimiento. Llegué incluso a lamentar la pérdida del animal y a buscar en torno a mí, en los miserables tugurios que frecuentaba, otro felino parecido que pudiera sustituirle. Una noche, hallándome medio aturdido en un bodegón, llamó mi atención un objeto negro en lo alto de uno de los grandes barriles de ginebra y ron que componían el mobiliario más importante del lugar. Desde hacía algunos momentos observaba este tonel y me sorprendió no haber advertido lo que estaba colocado encima. Me acerqué y lo toqué. Era un gato negro enorme, tan corpulento como Plutón, al que se asemejaba en todo, salvo en un detalle. Plutón no tenía un solo pelo blanco en todo el cuerpo, pero éste poseía, aunque en forma indefinida, una señal de pelos albos, como un collar sobre el pecho. Apenas lo toqué, se levantó repentinamente, ronroneando con fuerza. Se restregó contra mi mano y pareció contento. Era el animal que buscaba. Me apresuré a hablar con el dueño y le propuse que me lo vendiera, pero él no manifestó interés alguno por el animal. No lo conocía, no lo había visto nunca. Seguí acariciándolo. Cuando me disponía a regresar a mi hogar, el gato se mostró dispuesto a ir conmigo. Se lo permití y caminamos hacia mi casa. Cuando llegamos se encontró como si
estuviera en la suya y se convirtió rápidamente en el mejor amigo de mi mujer. Sin embargo, muy pronto surgió en mí una inexplicable antipatía hacia él. Sucedía precisamente lo contrario de lo que yo había esperado. No sé cómo ni por qué ocurrió esto, pero su evidente ternura me enojaba y casi me fastidiaba. Poco a poco estos sentimientos de disgusto y fastidio fueron aumentando hasta convertirse en la amargura del odio. Empecé a evitar su presencia. Una especie de vergüenza mezclada al recuerdo de mi crueldad me impedía maltratarlo. Y durante algunas semanas me abstuve de golpearlo o tratarlo con violencia. Pero gradual e insensiblemente llegué a sentir por él un horror indecible. En silencio lo eludía como si huyera de la peste. Lo que me despertó abiertamente el odio por el animal fue el descubrimiento que hice a la mañana siguiente de haberlo llevado conmigo. Como Plutón, también este gato había sido privado de uno de sus ojos. Esta circunstancia, en cambio, contribuyó a hacerlo más grato a mi esposa, quien, como ya he dicho, poseía esa ternura que en otro tiempo fue mi rasgo característico y el manantial de agrados sencillos y puros. Pero el cariño que el gato me demostraba parecía crecer en razón directa a mi odio hacia él. Con tenacidad increíble seguía constantemente mis pasos, se ovillaba bajo mi sillón o saltando sobre mis rodillas, me cubría con sus caricias espantosas. Si me levantaba, se metía entre mis piernas y casi me derribaba, o bien trepaba por mis ropas, clavando sus largas y agudas garras en mi pecho. En esos instantes hubiera querido matarlo de un golpe, pero me lo impedía el recuerdo de mi primer crimen. No, pero lo que me detenía, me apresuro a confesarlo, era un verdadero terror al animal. Este miedo no era positivamente a un daño físico. Sin embargo, es difícil definirlo de otro modo y casi me ruboriza aceptarlo. Aún en esta celda de malhechor, me avergüenza declarar que el pánico que me inspiraba ese gato se había acrecentado a causa de una de las fantasías más perfectas que es posible imaginar. No pocas veces mi mujer llamó mi atención respecto al carácter de la raya blanca en torno al cuello, que constituía la única diferencia perceptible entre este animal y aquel que yo había asesinado. Aunque grande, tuvo primitivamente, como ya lo he dicho, una forma indefinida, pero gradualmente, pasando por diversas fases, había adquirido una rigurosa nitidez de contornos. En ese momento era la imagen de un objeto que me hace temblar y me obliga a mirarlo como a un monstruo de horror y repugnancia. Era la imagen de una cosa abominable y siniestra, la horca, máquina de espanto y crimen, de muerte y agonía. Yo era, entonces, verdaderamente un miserable, una bestia brutal. ¡Ay! Ni de día ni de noche conocía ya la paz ni el descanso. Ni un solo instante durante cada jornada se alejaba de mí ese animal. A la hora de dormir, cuando salía de mis sueños llenos de inenarrable angustia, era tan solo para sentir el aliento tibio del gato en mi rostro y su enorme peso que parecía gravitar eternamente sobre mi corazón. Bajo tales tormentos sucumbió lo poco de bueno que quedaba en mí. Infames pensamientos se me hicieron íntimos. Las más sombrías, las más repugnantes ideas eran acariciadas por mi mente. La tristeza de mi humor se acrecentó hasta hacerme aborrecer todas las cosas y a la humanidad entera. Mi mujer, sin embargo, no se quejaba nunca. Era siempre mi paño de lágrimas, la más paciente víctima de las repentinas y frecuentes indomables furias
a las que ciegamente me abandoné. Un día, por un quehacer doméstico, me acompañó al sótano del viejo edificio donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. Por los delgados peldaños de la escalera me seguía el gato, y cuando me hizo tropezar, me exasperó hasta la locura. Apoderándome de un hacha y olvidando el espanto que había detenido hasta entonces mi mano, dirigí un golpe al animal. Habría sido mortal si lo hubiese alcanzado como quería. Pero mi mujer me detuvo. Esta intervención me provocó una rabia endemoniada. Liberé mi brazo y, sin pensarlo ni un segundo, le hundí el hacha en el cráneo. Mi esposa cayó muerta instantáneamente, sin exhalar ni un gemido. Realizado el horrible asesinato, inmediata y resueltamente procuré esconder el cuerpo. Me di cuenta de que ni de día ni de noche lograría hacerlo desaparecer de la casa, sin que se enteraran los vecinos, y asaltaron mi mente varios proyectos. Por un instante pensé trozar el cadáver y enterrar los pedazos en el suelo. Después resolví cavar una fosa en el piso del sótano. Luego decidí arrojarlo al pozo del jardín. Cambié de idea y opté por embalarlo en un cajón, como una mercancía, y encargar a un mensajero que se lo llevara lejos de la casa, facturándolo a un destino muy distante. Finalmente me detuve ante un plan que consideré el más posible. Determiné emparedarlo, como dicen que hacían en la Edad Media los monjes con sus víctimas. El sótano parecía estar construido a propósito para este proyecto. Los muros no estaban levantados con el cuidado habitual y no hacía mucho tiempo habían sido cubiertos, en toda su extensión, por una capa de yeso que la humedad no dejó endurecerse. Existía por otra parte una saliente en uno de estos muros, producida por una chimenea artificial que quedó tapada. No dudé que me sería fácil quitar los ladrillos de aquel sitio, colocar allí el cadáver y emparedarlo, de manera que ninguna mirada pudiera descubrir nada sospechoso. No me engañé en mis cálculos. Ayudado por una palanca, separé sin mayor dificultad los ladrillos. Luego coloqué el cuerpo contra la pared interior. Lo sostuve en esa postura, hasta restablecer sin gran esfuerzo toda la estructura a su estado primitivo. Tomando cuanta precaución es imaginable, me procuré una argamasa de cal y arena. Preparé una mezcla que no podía distinguirse de la primitiva y cubrí cuidadosamente con ella el nuevo tabique. Cuando terminé, acepté que todo había resultado perfecto. La pared no presentaba la más leve señal de arreglo. Con sumo cuidado, barrí el piso y recogí los escombros. Miré triunfante a mi alrededor y me dije, por lo menos aquí mi trabajo no ha sido infructuoso. Enseguida, la primera idea fue buscar al felino causante de tan tremenda desgracia, porque al fin había resuelto matarlo. Si en aquel momento lo hubiera encontrado, nada habría evitado su destino. Pero parecía que el animal, ante la violencia de mi cólera, se había alarmado y procuraba no presentarse, desafiando desde su refugio mi furia. Es imposible describir o imaginar la intensa, la apacible sensación de alivio que trajo a mi corazón la ausencia de la detestada criatura. No se presentó en toda la noche, y esta fue la primera que gocé desde su llegada a la casa. Dormí tranquila y profundamente. Sí, dormí con el peso de aquel asesinato en mi alma. Transcurrieron el segundo y el tercer día. Mi verdugo no vino, y respiré una vez más como un hombre libre. En su terror, el monstruo se había alejado para siempre de aquellos lugares. Ya no volvería a verlo jamás, y mi dicha era infinita.
Me inquietaba muy poco la criminalidad de mi tenebrosa acción, aunque se abrió una especie de sumario que intentó ciertas averiguaciones. También se dispuso un reconocimiento, pero naturalmente nada podía descubrirse. Yo daba por asegurada mi felicidad futura. Al cuarto día de haber cometido el asesinato se presentó inopinadamente en mi casa un grupo de agentes de policía y procedió de nuevo a una rigurosa inspección. Confiando en lo impenetrable de aquel escondite, no experimenté turbación alguna. Los agentes quisieron que los acompañara en su revisión y fueron examinando hasta el último rincón de la casa. Por tercera o cuarta vez bajaron al sótano, lo cual no me alertó en lo más mínimo. Como el de un hombre que reposa en la inocencia, mi corazón latía pacíficamente. Recorrí el sombrío lugar de punta a punta, crucé los brazos sobre el pecho y me pasé indiferente de un lado a otro. Plenamente satisfecha, la policía se disponía a abandonar la casa. Pero era demasiado intenso el júbilo que yo experimentaba para que pudiera reprimirlo. Sentía la viva necesidad de decir una palabra tan solo, a modo de triunfo, y hacer doblemente evidente la convicción de mi inocencia. «Señores», dije, cuando los agentes subían las escaleras, «es para mí una gran satisfacción haber desvanecido sus sospechas. Les deseo a todos ustedes buena salud. Vuelvan a verme. Tienen ustedes aquí una casa muy bien construida». Apenas sabía lo que hablaba en mi desatinado afán de decir algo. «Puedo asegurarles que esta es una edificación excelente. Estos muros». «¿Cómo? ¿Se van ustedes, señores?» «Estos muros están edificados con una gran solidez». Entonces, en una fanfarronada imbécil, golpeé con fuerza mi bastón precisamente sobre la pared tras la cual yacía mi esposa. «¡Ay, que Dios me proteja y me libre de las garras del demonio!». Apenas se hundió en el silencio el eco de mis golpes, una voz respondió desde el fondo de la tumba. Era primero una queja velada, entrecortada como el sollozo de un niño. Después se convirtió en un gemido prolongado, sonoro y continuo, infrahumano, un alarido mitad horror y mitad de triunfo, como solamente podía brotar del infierno. Me sentí desfallecer y tambaleándome, caí contra la pared opuesta. Los agentes se detuvieron un instante en los escalones. La sorpresa y el pavor los habían dejado atónitos. Un momento después, 12 brazos robustos derribaron la pared, la cual cayó a tierra de un golpe. El cadáver, muy desfigurado ya y cubierto de sangre coagulada, apareció rígido ante todos los presentes. Sobre su cabeza, con las rojas fauces dilatadas y llameando el único ojo, se posaba el terrible animal cuya astucia me llevó al asesinato y cuyo aullido revelador me entregaba al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba. Fin del capítulo, fin de la historia. Macabro. Sí, qué terrible, ¿eh? Que el asesinato siempre, el crimen, ¿cómo es la frase? El crimen nunca paga o siempre paga. Sí, siempre queda en la conciencia. Es que la conciencia, yo creo que nadie puede quedarse tranquilo, ¿no es cierto? Su conciencia toda la vida le va a funcionar. Tiene cuentos muy buenos de Galán, incluso se hicieron películas. Todos son de tipo así bien Sí, macabros. Tenía una imaginación bien Tórrida. tórrida, sí. Sí. Sí, Parecido exactamente. a que ahora Stephen King. Claro, porque Stephen King, claro, él es el que hace todas las películas ahora. Bueno, continuamos entonces. Estamos acá en la Corporación para Ciegos, en el taller de lectura de encuentros, continuando con la obra de Edgar Allan Poe, Narraciones Extraordinarias.
Vamos a continuar con una historia que se llama El manuscrito encontrado en una botella. Con respecto a mi patria y mi familia es poco lo que puedo contar. Los malos tratos y el correr de los años me alejaron de ambas. Sin embargo, la fortuna que heredé me permitió adquirir una educación fuera de lo común. Esta educación, unida a cierta tendencia contemplativa de mi espíritu, me capacitó para dar un orden metódico a los primeros estudios que fui acumulando. Especialmente me deleitaron las obras de los moralistas alemanes, pero no por una admiración equivocada a su elocuente locura, sino por una facilidad con que mi forma rigurosa de pensar me capacitaba para descubrir sus falsedades. A menudo me criticaron por lo árido de mis juicios, me juzgaron como si fuera un crimen por mi falta de imaginación, y el escepticismo de mis opiniones me puso siempre en evidencia. En efecto, mi profunda afición por la filosofía naturalista había impregnado mi espíritu con el error, muy común en esos tiempos, de atribuir a todas las circunstancias los principios empíricos de dicha ciencia. Y reconozco que no podría haber existido una persona menos apta que yo para salir de los rígidos moldes de la verdad y dejarse arrastrar por los fuegos fatuos de la superstición. Creo conveniente esclarecer esto para que la historia que voy a narrar no sea confundida con un simple desvarío de la fantasía. Después de pasar mucho tiempo en un ir y venir por tierras extranjeras, en 18, aquí no especifica la fecha ni el año, como es una historia X, en 18 emprendí un nuevo viaje, desde el puerto de Batavia, en la rica y populosa isla de Java, el que recorrería todo el archipiélago. Me embarqué como pasajero y sin más aliciente que una inquietud que me obsesionaba. El navío era un buque de unas 400 toneladas, recubierto de cobre y construido en Bombay. Iba fletado con algodón de rama, aceite de las islas Laquedivas, bosnote. ¿Saben lo que es el bosnote, no es cierto? Es como una fibra de coco. Claro. Bueno, también azúcar de palma, aceite de manteca clarificada, cocos y algunas cajas de opio. Dicha carga fue mal estivada y en consecuencia el lastre resultaba insuficiente. Recuerdo que zarpamos con un ligero soplo de viento y por algunos días navegamos a lo largo de la costa oriental de Java, sin hallar nada que hiciera variar la monotonía. Pero una tarde en que me encontraba acodado a bordo en la proa de la embarcación, observé una nube muy singular que se deslizaba hacia el noroeste. Me pareció muy notable, no solo por ser la primera que divisaba desde nuestra salida de Batavia, sino también por su color. La contemplé atentamente hasta la puesta de sol, y de pronto la vi extenderse de este a oeste en el horizonte, como una delgada cinta de vapor que podía confundirse con una costa baja. Enseguida me llamó la atención la luna pardo rojiza y el cambio repentino del mar, cuyas aguas se volvieron por instantes más y más transparentes, a tal punto que podía distinguir perfectamente el fondo. Repentinamente el aire se hizo insoportable, cálido, cargado de exhalaciones espirales como las que emanan de un fierro candente. Luego, al llegar la noche, desapareció hasta el más ínfimo soplo de viento y sobrevino una calma absoluta. La llama de bujía encendida allí, en la popa, ardía sin el menor movimiento y un cabello sostenido entre el índice y el pulgar podría colgar inmóvil sin la menor vibración. Pese a que el capitán aseguró que no advertía ninguna indicación de peligro, cuando íbamos derivando en dirección a la costa, mandó aferrar las velas y arriar el ancla.
No se apostó a ningún vigía, pero la tripulación, compuesta en parte por malayos, comenzó a tenderse deliberadamente sobre la cubierta. Entonces yo bajé tragándome un presentimiento de desgracia. Todas las apariencias me anunciaban la proximidad de un tifón. Le hablé al capitán de mis temores y él se alejó evitando una respuesta. Mi intranquilidad aumentaba, impidiéndome dormir, y cerca de la medianoche subí a cubierta. Al afirmar el pie en el primer peldaño de la escalera de toldilla, escuché un ruido fuerte, zumbante, semejante al que producen las revoluciones de una rueda de molino, y antes que intentara descubrir su significado, noté que el centro del barco se estremecía. Luego, una violenta oleada de espuma estalló por encima de nosotros, volcándonos sobre un costado, barriendo todas las cubiertas. Lo cierto es que la furia de esta ráfaga se debió en gran medida a la salvación de la nave. Los mástiles habían sido lanzados por encima de la borda y, pese a estar completamente anegada, después de bambolearse de un costado a otro, logró nivelarse y ponerse a flote. Es imposible explicar el milagro que me hizo escapar de la muerte. Ignoro cuánto tiempo estuve aturdido, y al recobrarme me vi aprisionado entre el estampor y el timón. Con mucha dificultad me levanté, y al observar a mi alrededor me sobrecogió la idea de que estábamos girando entre rompientes. Un gigantesco y terrorífico remolino de agua y montañas de espuma nos envolvían. De pronto escuché la voz de un anciano sueco que se había embarcado con nosotros. Lo llamé desesperado y lo vi avanzar vacilante desde popa. Al acercarnos, descubrimos que éramos los únicos sobrevivientes del siniestro. El capitán y los pilotos debían haber perecido mientras dormían en sus camarotes, inundados por el agua, y el resto de la gente atrapados por las olas. Solo el viejo y yo. Era muy poco lo que podíamos hacer para poner a salvo el buque, y cualquier esfuerzo parecía inútil ante la certeza de que íbamos a hundirnos. Nuestro cable se había partido como un bramante en el primer soplo del huracán y navegábamos con espantosa velocidad, mientras montañas de agua iban y venían por sobre nosotros. La estructura de la popa estaba parcialmente destrozada y no existía lugar en el que no tuviéramos averías. Pero con satisfacción verificamos que las bombas no se hallaban atascadas y que el cargamento permanecía en su sitio. Durante 5 días y 5 noches, en los cuales el alimento consistió en una porción de azúcar de palma, nuestro casco voló a una velocidad que desafiaba todo cálculo, contra rachas de viento que se sucedían intermitentemente y que, sin alcanzar la fuerza del huracán, eran más horribles que todas las tempestades que yo había visto en mi vida. Nuestro rumbo durante los primeros 4 días fue sudeste y sur, con insignificantes variaciones, y de este modo podríamos haber ido a parar a las costas de Nueva Holanda. Al 5.º día la temperatura disminuyó en extremo. El sol salió con un tinte opaco y amarillento y descendió en el horizonte con una luz indecisa, aunque no existían nubes. El viento seguía soplando con furia constante. Hacía lo que podíamos calcular era ya el mediodía. Ese sol no era más que un fulgor sin reflejos, una luz pálida. Y poco antes de extinguirse en el horizonte, pareció despojado de su fuego. Cuando se hundió en el océano no era más que un tenue círculo color de plata. En vano esperamos la llegada del 6.º día. Este día para mí no ha llegado aún, y para el viejo sueco no llegará jamás. Desde el instante en que desapareció la ínfima luz del sol, dejó de amanecer. Las espesas tinieblas nos amortajaron, y la eterna noche continuó envolviéndonos.
El temporal aumentaba, pero ya no era posible descubrir la espuma y la resaca. En torno a nosotros todo era desierto de ébano, lleno de horror y tristeza. Un miedo supersticioso invadía al anciano sueco y yo me sentía abrumado por un angustiante asombro. Olvidamos todo cuidado del buque, y asidos al trozo que quedaba de palo de mesana, mirábamos sin ver hacia el negro océano. No disponíamos de ningún medio para calcular el tiempo ni el sitio por el que navegábamos a ciegas, pero aún así estábamos convencidos de ir avanzando hacia el sur, y nos extrañaba el hecho de no tropezar con las acostumbradas barreras de hielo. Entretanto, cada minuto que transcurría nos parecía que iba a ser el último de nuestras vidas. El oleaje excedía a cuanto yo podía imaginar, y era un milagro que no nos hundiéramos. Tratando de animarnos, hablábamos de lo liviano de nuestra carga y de las excelencias del barco, mientras íntimamente nos preparábamos para la muerte que ya no podía tardar más de una hora. En algunos instantes al ascender, alcanzábamos la altura que vuela en albatros. Nos costaba respirar y luego nos envolvía el vértigo en la velocidad del descenso a ese infierno líquido, con el aire estancado, envueltos en un dantesco silencio. Nos hallábamos en el fondo de uno de esos abismos cuando estalló un grito de mi compañero. ¡Mire! ¡Mire! ¡Dios Todopoderoso, mire! Mientras el sueco lanzaba exclamaciones de asombro, pude distinguir el fulgor de una luz roja que se extendía desde lo alto y arrojaba un resplandor incierto sobre la cubierta. Entonces miré hacia arriba y pude ver un espectáculo que congeló la sangre en mis venas. A una altura aterradora sobre el borde de la pendiente de agua y suspendido exactamente arriba de nosotros, había un buque gigantesco de por lo menos 4.000 toneladas, aunque se alzaba en la cima de una ola que tenía más de 100 veces su altura. Las dimensiones de este navío sobrepasaban a las de cualquier buque de la Compañía de Indias. El enorme casco era negro y no mostraba ninguna de las entalladuras de los bajeles, propias de un barco normal. Una hilera de cañones de bronce emergía de sus abiertas portaloñas, mostrando en sus pulidas superficies los fulgores de innumerables faroles de combate. Lo que más me impactó era que navegaba a toda vela, desafiando la furia de aquel mar sobrenatural y de la tempestad ingobernable. Durante unos segundos de intenso terror, se detuvo, como si estuviera disfrutando de su magnificencia, y enseguida se estremeció. Se bamboleó y se vino abajo. Ignoro cómo logré dominarme. Me retiré tambaleante hacia la popa y aguardé la catástrofe que nos hundiría definitivamente. Nuestro navío no había dejado de luchar y se hundía de proa. Entonces, el choque de la mole se precipitó. Me impulsó hacia arriba con irresistible violencia sobre el aparejo del fantástico buque. Cuando caí, el navío se había levantado al pairo y viró de bordo. A la confusión que se produjo atribuí el escapar de la atención de los tripulantes. Sin mayores dificultades logré deslizarme por la escotilla principal y ocultarme. Es difícil explicar por qué actué de ese modo. Una indefinible sensación de pavor se apoderó de mí al ver a los tripulantes de ese buque. Nada me instaba a acercarme a esa gente que, a primera vista, solo me inspiraba dudas, temores y aprensión, y busqué un escondite en la cala. Desde el lugar en que me hallaba oculto, escuché un ruido de pasos. Eran débiles y vacilantes. No alcanzaba a ver el rostro del hombre, pero observé su aspecto general, en el que se manifestaban la enfermedad, la vejez.
Vacilaban sus piernas y su cuerpo temblaba íntegramente. Refunfuñaba para sí, en voz baja, musitando palabras con un idioma que no entendí. Buscó algo a tientas en un rincón. Sus gestos tenían la displicencia de la infancia y la solemne dignidad de un dios. Pasado un rato subió a cubierta y ya no lo vi más. Un sentimiento al cual no le encuentro un nombre adecuado se está apoderando de mi alma. Es una sensación que no admite análisis, una sensación a la que resulta inútil aplicar cualquier lección aprendida en el pasado, y a la que creo que tampoco el futuro podría ofrecer clave alguna. Para un espíritu con la formación del mío, esta última consideración es una enorme desgracia. Sin embargo, no es raro que no logre definir los conceptos precisos de lo que me ocurre, ya que todo tiene su origen en fuentes absolutamente nuevas. Sí, un nuevo sentido. Una entidad desconocida se va añadiendo a mi alma. Hace ya mucho tiempo que pisé la cubierta de este buque aterrador y los rayos de mi destino se van concentrando en un foco. Estos individuos incomprensibles, enfrancados en sus meditaciones que yo no logro adivinar, pasan a mi lado sin reparar en mi presencia. Tratar de ocultarme sería una locura, ya que ellos no me quieren ver. Hace poco rato me detuve ante un tripulante y luego me atreví a entrar en el camarote del propio capitán. De allí tomé los materiales con los que escribo y con los que de vez en cuando proseguiré este diario. Aunque no tengo medios para hacerlo llegar al mundo, no dejaré de intentarlo. Posiblemente introduciré este manuscrito en una botella y la arrojaré al mar. Ha ocurrido un incidente del que me ha dado ocasión para meditar. ¿Todo lo que está ocurriendo es obra de una casualidad ingobernable? Me arriesgué a subir al puente y me tendí en el fondo de un bote, sin llamar la atención de nadie. Mientras pensaba en lo singular de mi destino, maquinalmente iba pintarrajeando con una brocha con alquitrán los cantos de una arrastradera cuidadosamente plegada, que se hallaba sobre un barril junto a mí. Esta arrastradera se inclina ahora sobre el buque, y los impensados pincelazos de una brocha han dibujado una palabra: descubrimiento. Últimamente he examinado la estructura del navío. Pese a que está bien armado, evidentemente no es un buque de guerra. Su construcción en jacitura, en equipo general, impide suponerlo. Sí, comprendo fácilmente lo que no es, pero temo que jamás lograré descifrar lo que es. Al contemplar su enorme tamaño, el excesivo conjunto de su velamen, la severa proa y la anticuada popa, experimenté una sensación imprecisa que me hace retroceder al pasado. Y por mi mente cruzan como relámpagos los recuerdos de antiguas crónicas extranjeras de siglos muy lejanos. También he examinado el maderamen del buque. Es muy raro. La madera me parece inadecuada por su excesiva porosidad, considerada al margen del carcoma producido por la navegación por estos mares y el deterioro causado por la antigüedad. Aunque parezca una observación muy sutil, esta madera tiene todas las características del roble español. Si este roble pudiera ser conservado con procedimientos artificiales. Al leer lo que acabo de escribir, evoco a un experimentado y curtido navegante holandés. Cuando alguien dudaba en la veracidad de sus historias, él solía decir: esto es cierto, como que hay un mar donde el buque aumenta de tamaño como el cuerpo viviente del marino. Hace una hora me mezclé con un grupo de tripulantes. Me detuve entre ellos y, una vez más, no vislumbraron mi presencia. Sin excepción, todos ostentaban las huellas de una tremenda vejez.
Sus rodillas temblaban, sus espaldas estaban encorvadas por la decrepitud, la piel arrugada por 1000 surcos y la voz trémula y cascada. Sus ojos relampagueaban con una luz postrera, mientras los albos cabellos se les agitaban bajo el viento. En torno a ellos, a cada lado de la cubierta, vi antiquísimos instrumentos de cálculo. Mencioné una arrastradera no hace mucho. Desde aquel instante el buque ha continuado su rumbo directo hacia el sur, con velámenes empaquetados, avanzando en medio del infierno de agua más espantoso que pueda concebir una mente humana. Ahora acabo de abandonar el puente donde se me hace difícil permanecer de pie, aun cuando la tripulación no parece afectada en modo alguno. Considero el más increíble de los milagros que la gran mole que es esta embarcación no sea tragada por el mar. Sin duda estamos condenados a navegar permanentemente sobre el borde de la eternidad, sin zambullirnos jamás en el abismo. Continuamos deslizándonos por encima de olas gigantescas, con la misma facilidad que una gaviota, y estas aguas colosales levantan sus cabezas igual que demonios amenazadores a los que les está prohibido destruirnos. Me atrevo a atribuir estas frecuentes escapadas a la muerte a una causa natural, y tengo que suponer que el barco se halla bajo la influencia de una corriente impetuosa o de una fuerte resaca. Hoy he visto al capitán cara a cara y en su propio camarote, pero él no me ha tomado en cuenta. Aunque en apariencia no hay nada que pueda diferenciarlo de otro hombre, yo lo contemplé lleno de un sentimiento incontrolable de temor, respeto y asombro. Su estatura es aproximadamente igual a la mía, y es de constitución mediana, sin mucha robustez o característica que lo distinga. No obstante, la expresión de su semblante no admite dudas sobre la abismante evidencia de su ancianidad. Sus cabellos grises son testigos de un pasado remoto, y en sus ojos parece escrito el futuro de milenios. El piso del camarote estaba sembrado de extraños libros con sierras de hierro y mapas de tiempos inmemoriales, y el capitán, con la cabeza apoyada entre las manos, se hallaba concentrado en un documento que parecía la orden de un monarca. Murmuraba para sí, palabras incomprensibles, como el marinero que yo había visto en la cala, y pese a encontrarse a mi lado, su voz llegaba a mis oídos desde una gran distancia. El buque entero está impregnado por una pátina irreversible de vejez. La tripulación se desliza semejante a fantasmas de siglos olvidados, y cuando sus pupilas se tropiezan en mi camino, iluminadas por el resplandor de faroles de las almenas, siento una impresión que jamás había experimentado, a pesar de que durante mi vida entera he sido un conocedor de antigüedades. Mirando a mi alrededor, me quedo pasmado con mis primeras aprensiones. Temblé ante las ráfagas de aquel huracán inicial, tornado o sifón. Hoy todo cuanto existe en la vecindad de este navío ofrece la oscuridad de una eterna noche y un caos de agua sin espuma. No obstante, aproximadamente a 1 legua de distancia del barco, se pueden vislumbrar a intervalos inmensas murallas de hielo que se elevan en el cielo desolado como los muros del universo. Tal como lo imaginaba, el barco se halla sobre una corriente. Sí, así podemos llamar a un flujo fantástico, que ululando por sobre el hielo se abre paso hacia el sur, con velocidad idéntica a una catarata. Creo que es imposible entender el horror de mis sensaciones. Sin embargo, la curiosidad por penetrar en los misterios de lo que me rodea predomina por sobre mi desesperación y llega a reconciliarme con los más terribles aspectos de la muerte. Es innegable que somos arrastrados hacia el hallazgo de un secreto interesantísimo que jamás podremos revelar y cuyo conocimiento implica morir. Tal vez esta corriente nos empujará hasta el mismo Polo Sur. Esta suposición, en apariencia extravagante, es muy posible. Entretanto,
por la cubierta la tripulación se desliza con pasos vacilantes, pero su expresión refleja más el ardor de una esperanza que la antipatía de la desesperación. Y continuamos con el viento de popa, avanzando a una velocidad increíble, casi saltando por encima de las olas. De pronto, ¡horror! Súbitamente grandes montañas de hielo se abren, de derecha a izquierda, y quedamos girando vertiginosamente en inmensos círculos concéntricos, dando interminables vueltas por los bordes de un gigantesco anfiteatro con muros altos que se pierden en la oscuridad y la distancia. Pero ya me queda poco tiempo para meditar en mi destino. Rápidamente los círculos disminuyen de tamaño. Principiamos a sumergirnos en el gigantesco remolino y entre el bramido de las olas y el retornar de la tempestad. El buque se estremece desde su raíz, se quiebra en un gemido profundo y, ¡oh, Dios!, se hunde. Ahí termina la historia. Tiene una nota, dice: el manuscrito encontrado en una botella se editó por primera vez en el año 1831 y hasta muchos años después no llegué a conocer los mapas de Mercator. En estos el océano está representado por una precipitación torrencial, mediante 4 desembocaduras en el Golfo Polar Nórdico, donde sus aguas son absorbidas por las entrañas de la Tierra. Al propio polo se lo representa por una roca negra de gran altura. Fin de la historia. O sea, ¿Qué tal? sí, a mí me da la impresión de que esa nave era como un buque Es fantasma. fantasma, total. Y él estaba muerto y ingresó ahí el alma de él, pues. Exacto. Su fantasma, por eso nadie lo veía. Sí, Claro. si nadie lo percibía tampoco. Qué increíble cómo puede ser la muerte, pues nadie Nadie. puede Claro. encontrar, pero ahora, ¿cómo explicamos que se haya encontrado el mensaje en esa botella? Sí, Eso. Mm. Bueno, ¿qué les pareció? Ya llegamos al final del taller. Oye, es bueno que a uno le lean. Es lo mismo que cuando uno lee casi un libro, pero esto es mejor porque es una persona que nos está leyendo a nosotros En vivo y en y directo. en vivo y en directo y es simpático también. ¿Sí les agradó? Es Sí, súper agradable. sí. Sí, qué bueno. Sí, La verdad me es que yo gustó. vine así como un poco en blanco de lo que podía resultar de esto, pero mi intención básicamente es esa, de compartir la lectura, compartir un momento, hacer una lectura más o menos amena, entendible y disfrutar del arte de lo que es una historia, sea No, y lo que sea. bien interesante los narró. Muy las dos bueno. historias. Como habíamos comentado, delante media estética. Sí. A mí me encanta en todo caso todo lo que tenga que ver con terror. Sí, Ya. el terror. ¿Te Me gusta el encanta, terror? me encanta. A ver, vamos a ir uno por uno. Gabriela, cuéntame cuál fue tu sensación de esta No, primera sensación. eh, de este primer taller. yo siempre leo mucho, pero a través de lo que nos pasan acá. Entonces, claro, es totalmente distinto escucharlo de una persona directo y sobre todo que se escucha bien hablado, bien modulado, bien. Entonces no hay, la concentración está permanente. O sea, yo en ningún momento me fui para otro lado, sino que estar pendiente de la... Ah, excelente. Ese era mi objetivo Sí, primordial, sí, que me sí. preocupaba. Bien. Sí. Bien. No. Claro, Gabriela, tú te refieres a que tú lees los libros que están grabados acá en la corporación. Sí, mira, y hay mucha variedad porque tenemos muchas voluntarias que leen, pero yo te digo que hay, no sé si es uno o dos señores, hombres que leen extraordinaria, como el estilo tuyo, porque es Bueno, dramatizado, Ay, totalmente muchas gracias. dramatizado, Sí. totalmente dramatizado, que cambia las voces, las preguntas, que cambia. Es realmente fantástico que yo leo. Sin embargo, me ha tocado, incluso he dejado de leerlo, de personas que leen muy mal. Sí,
¿no es cierto? O que el timbre de voz es muy desagradable, o chillón, muy rápido. o es chillón, o claro, o también me tocó una que era demasiado rápido, pero es Claro. muy agradable cuando uno escucha bien leído, bien, porque, claro, porque el entendimiento es mucho más fácil, ¿no? La comprensión y todo. Esa es la idea. Y ese- Vamos a seguir. Leonor, cuéntame sus impresiones personales. Bueno, ya está todo dicho por lo que dice. ¿Está todo dicho? Sí, sí, Ya. extraordinariamente bueno. Dina, ¿hay algo que quieras agregar? Fantástico, me encantó y bueno, ¿qué más te puedo decir? Prefiero El próximo jueves, digamos. Prefiero mil veces que me lean así como hoy día. ¿Sí? Sí, Más regaloncita. sí, no, es bonito. Se Me sintieron encantó, regaloneadas. me encantó. Sí. Sí. Me Que te alegro. lean Bueno. a ti especialmente, ¿no? Pues rico. Bueno, y aquí tenemos unas cositas a los que están escuchando que nos están regaloneando. En la corporación, bueno, dejamos hasta aquí esta sesión, nuestra primera sesión de taller de lectura de encuentros, aquí en la Corporación para Ciegos en Providencia, Santiago de Chile.